Si estás viendo este vídeo es porque te estás planteando empezar un proyecto o porque ya has empezado a emprender y quizá te está costando un poco vender tu producto. Sea como sea, yo he estado ahí. He perdido tiempo, he perdido foco, pero al final aprendí y conseguí cerrar mi primera venta con un ticket de 15.000 euros para un producto tipo SaaS. Y en un sector que te aseguro que no es nada fácil vender porque no está muy digitalizado, como puede ser el de la música. Y por si te lo estabas preguntando, mi producto no estaba terminado. Era un MVP que además estaba hecho por mí, que yo no soy desarrolladora, así que para nada era perfecto, pero era suficiente para comunicar mis intenciones. Encontrar tu primer cliente no es cuestión de suerte. Esto no es como cazar Pokémon, que te lo vayas a encontrar por la calle y tienes que estar preparado para saltarle tu pitch cuando aparezca, sino que te va a tocar ir a buscarlo. Pero por suerte yo vengo a contarte algunos atajos y 30 días es un plazo bastante realista si sabes dónde poner tu energía. Paso 1. Resuelve un problema real. Parece obvio, ¿verdad? Pues este es el punto donde la mayoría de emprendedores la cagan. Muchos se centran en vender las cualidades de su producto, del cual están orgullosos, que ojo, es bueno, pero lo que te recomiendo es que te desapegues un poco de eso que has creado y te centres más en enamorarte del problema del cliente, porque eso es lo que te va a hacer facturar de verdad. Vamos a ver el caso de Holded. Holded nació al detectar un problema común en las pequeñas empresas. La gestión de negocio estaba fragmentada en diferentes herramientas. Facturación por un lado, contabilidad, CRM por otro lado, hojas de cálculo por otro. Esto generaba ineficiencias, errores y mucha pérdida de tiempo, especialmente en aquellos equipos pequeños que no tenían presupuesto suficiente para implementar un ERP complejo. La solución de Holded fue crear una plataforma todo en uno, sencilla y asequible, que integraba facturación, contabilidad, CRM, inventario y gestión de proyectos en un único sistema. De esta forma, las startups y pymes podían tener más visibilidad de todo su negocio, automatizar procesos y tener todo mucho más organizado en el mismo lugar. Parece sencillo cuando lo contamos desde una startup que ya está funcionando y facturando millones, pero la realidad es que la mayoría de las startups nacen porque el fundador tiene una gran idea y cree que eso tiene mucha proyección y puede crecer. Ojo, puede ser una buena idea, pero lo importante es que tenga un gran problema que resolver, porque la gente no va a pagar por tu idea, ni por tu desarrollo, ni por tu creatividad. Va a pagar porque le resuelva su problema. Si lo haces de una manera creativa, significa que vas a ser más rentable que las soluciones ya existentes. Pero no te preocupes tanto por crear un productazo, sino preocúpate por resolver un problemón y sobre todo encontrar a ese cliente que lo tiene y que está desesperado porque se lo resuelva. Paso 2. Define a ese cliente real. Pero ojo, defínelo bien. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su rol en la empresa? ¿Suele ser una persona activa en redes sociales, en LinkedIn? ¿Es una persona que si te la encuentras en un evento va a estar dispuesta a hablar contigo? ¿Son personas que están abiertas al cambio? Es importante que tengas en cuenta estas cosas. Si te imaginas una persona que lleva muchos años en el mismo puesto y que no está dispuesto a cambiar, es importante definirlo como tal, porque entonces tendrás que tener una estrategia para este tipo de perfiles. En cambio, si se trata de una persona que le gusta la digitalización y está abierta al cambio, probablemente puedas empezar la conversación en un tono más avanzado respecto a todas las bondades que ofrece tu tecnología. Es importante que no solo definas a esta persona en tu cabeza, escríbelo, tenlo muy claro. ¿Para qué? Para que cuando te la encuentres, ya sea en un formato online o en un evento, tengas muy claro a qué tipo de persona te expones. Paso 3. Identifica a esa persona, pero con nombre y apellido. Crea un listado de 5 o 10 empresas que sufran el problema que puedes resolver con tu producto. Ahora, encárgate de buscar a esa persona que sufre mucho más ese problema dentro de la empresa. A veces puede ser el CEO, pero no siempre, tiene que estar justificado. Y es posible que pienses que el CEO es la cabeza y que será el que tome todas las decisiones. Y por eso mismo es mucho más difícil de alcanzar. Entonces, a veces puede ser más fácil ganar la batalla si te centras en encontrar a esa persona que está sufriendo mucho el problema, ya que va a ser la que va a convencer al CEO de implementar una nueva herramienta que le haga ser más ágil o que le haga hacer su trabajo mejor. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Para encontrar a esa persona puedes hacer una búsqueda booleana en Google o LinkedIn, buscar en las noticias o blogs de la empresa o si lo encuentras, ir directamente al organigrama de esa empresa. Al final se trata de buscar los nombres de las personas clave que te van a acompañar a vender tu producto dentro de esa empresa. También puedes probar a buscar en las redes sociales, pero esto dependerá de lo digitalizada que esté la empresa o de cómo atractiva sea esa persona en redes. Por supuesto, a más digitalización, más fácil será de localizar, pero eso también significa que puede estar más saturada porque reciba más mensajes a diario. Paso 4. Busca a esa persona. Como ya hemos mencionado, puede haber varios canales. El más rápido suele ser LinkedIn, pero no siempre es el más efectivo porque normalmente está muy saturado. Si tienes la oportunidad de ir a un evento al que pueda ir esa persona, está claro que te estás quitando una barrera online. La mejor forma de empezar la conversación siempre será que otra persona os haga una intro. Y para esto sí puede ser útil esta función de LinkedIn. Veámosla. Vamos a empezar poniendo el nombre de la persona que ya hemos localizado, ¿vale? En mi caso he encontrado a un CEO de una startup al que creo que le puede interesar mucho la plataforma de Holded. Pues si os fijáis, aquí me sale un listado de personas que son conexiones mutuas. Eso significa que ambos tenemos de primer contacto a este listado de personas. Ahora el objetivo será buscar a lo largo de este listado a ver si encuentro una persona con la que yo tenga confianza para decirle, oye,
si conoces a Ernesto, me lo podrías presentar, tengo algo que ofrecerle. Y por supuesto, si esa persona tiene confianza con Ernesto y de verdad confía en que tú le puedes ayudar, no le va a costar nada hacerte el favor. Eso sí, tienes que asegurarte de que eres capaz de transmitir tu propuesta, porque si a esta persona le pides que te cruce con alguien, pero no tiene claro qué le estás ofreciendo y siente que vas a molestarle a la otra persona, quizá te pone una excusa y simplemente te dice que no tiene suficiente confianza. Así que tienes que saber vender tu propuesta desde que pides esa intro. Paso 5. No espantes a esa persona. Ya sea en persona u online, vas a tener que aprender a causar una buena primera impresión para que esta persona quiera continuar la conversación contigo. Y en este caso no estoy hablando tanto de la apariencia. Te puedes poner el traje de tu comunión si te apetece, porque si le cuentas tu vida a la persona que tienes delante, te va a ver como el cansino histórico. Seguro que te suena. Estoy convencida de que no queremos parecernos a este personaje, pero la realidad es que he ido a bastantes eventos de emprendimiento, tanto como emprendedora como desde el otro lado, y he visto a compañeros y a mí misma haciendo eso. Somos muy pesados cuando hablamos de algo que nos apasiona y a veces cuando a la persona de delante no le importa tanto, si no llegamos a tocarle las teclas va a perder la atención e incluso va a sentir que le estamos robando tiempo. Pongamos el ejemplo típico que nos sale a todos nada más empezar a emprender y definir nuestro primer mensaje para presentarnos. Hola, soy Raquel, ingeniera y CEO de Laxia. Tengo una plataforma de realidad aumentada que además mezcla realidad virtual y te permite crear una escena. Mal. Como empiezas así, ya habrás conseguido que la persona que tienes enfrente empiece a pensar en la lista de la compra mientras tú le estás hablando, porque ya has perdido su atención. Y eso si la tienes de frente, porque si es por LinkedIn ni siquiera va a abrir el mensaje. No es que no sea importante los estudios ni la preparación que tengas, sino que no es lo primero que tienes que decir cuando lo que quieres es captar la atención de la persona que tienes delante. ¿Y cómo saber a lo que le va a prestar atención? Pues como lo hacemos todos. Aquello que tenga que ver con sus problemas. Te voy a poner un ejemplo donde lo vas a ver clarísimo. Imagina que vas a la farmacia porque tienes un dolor de cabeza que te está matando. Al llegar te atiende la farmacéutica y te cuenta cómo se llama, qué rol ocupa en ese negocio, los estudios que tiene, cuáles son los productos estrella de esa farmacia y los descuentos que tienen esa semana. Y si tú eres una persona educada, probablemente te vas a esperar pacientemente a que termine de hablar para decirle no, gracias, solo necesito una caja de ibuprofeno. Porque tu problema es el dolor de cabeza, lo demás te da exactamente igual. Pero ahora imagina que en lugar de contarte su vida, te hace estas preguntas. ¿El dolor de cabeza es solo un lado de la cabeza? ¿Es un dolor latente? Además de eso, ¿has sentido náusea o vómito? Si estas preguntas tienen algo que ver con tu problema y puede ser que tenga relación con lo que has sentido estos días, le vas a escuchar con atención y la conversación va a continuar. Puede que finalmente lo que tuviera era una migraña y si esta persona sabe ayudarte realmente, te recomendará que visites a tu médico e incluso te ofrecerá otro medicamento que te pueda aliviar mejor el dolor de lo que tienes. La moraleja aquí es que no se trata de hablar de tu libro, sino de hacer esas preguntas acerca del problema que sufre tu cliente. Paso 6. Prepara tu pitch. Y prepáralo con tiempo, por favor. Esto no tienes que prepararlo a 5 minutos de hablar con tu cliente, sino que tienes que prepararlo con mucho tiempo y poniendo mucho foco en el problema que tiene. Vamos a seguir con el caso de Holded para ver un ejemplo de cómo sería este mensaje. Pongamos que nuestro cliente ideal es una startup. Imagínate que te encuentras a esta persona de frente en un evento. No le conoces de nada, pero sabes que necesita aprovechar la oportunidad y contarle lo que hace. Podrías empezar así. Hola, no te quiero quitar mucho tiempo. Una pregunta rápida. ¿Tenéis vuestra contabilidad, facturación y CRM en herramientas separadas? Estamos viendo que muchas startups pierden mucho tiempo con eso. Trabajo con equipos que han conseguido unificar todo en una plataforma y han conseguido eliminar muchas tareas manuales. Si te interesa, te lo cuento en 10 minutos. Si has mencionado alguna de las cosas que a esta persona le quitan el sueño, te adelanto que te va a escuchar y te va a hacer más preguntas. Ahora veamos cómo sería este mensaje online. Pongamos el ejemplo de la persona que hemos encontrado antes. En primer lugar, tendremos que conectar con esta persona y yo no te recomiendo que nada más hacer la conexión al minuto le molestes, porque va a desaparecer una automatización. Lo más recomendable es que conectes y simplemente interactúes en esa red de manera normal. Sigue subiendo tus posts y tal. Y cuando esta persona sienta que ya te lleva viendo un tiempo, que no eres un robot que le va a lanzar una automatización, quizás recibe tu mensaje de otra manera. Pongamos el ejemplo de cómo le mandaríamos un mensaje a Ernesto, el buyer persona que hemos encontrado. Lo ideal es que lo tenga en una plantilla y hagas algunas adaptaciones. No es necesario que siempre lo escribas de golpe si más o menos vas a decir el mismo concepto, ¿vale? Pues aquí si veis lo que le estamos comentando es: hola Ernesto, he visto que tu equipo está creciendo y quería preguntarte algo rápido. ¿Estáis teniendo que usar varias herramientas distintas para facturación, contabilidad y gestión de clientes e inventario? Lo pregunto porque muchas startups a vuestro tamaño están perdiendo horas cada semana solo por tener estos procesos dispersos. Si te encaja, puedo mostrarte cómo otras empresas están unificando todo en una sola plataforma para tener visibilidad real del negocio y eliminar tareas administrativas repetitivas. Son 10 minutos. ¿Te va bien que te envíe un par de opciones de horario? Lanzamos nuestro primer mensaje y si tiene algo que ver, de nuevo, con su problema, es bastante probable que nos atienda. Si la primera toma de contacto la haces online, es posible que se den una serie de mensajes preguntándote algún detalle. No obstante, lo mejor es que vayas directamente a reunión lo más pronto posible, ya que es donde mejor
se puede comunicar con la persona. Además puedes ver su cara, puedes ver sus reacciones. Y si esta toma de contacto se ha dado en un evento, tienes que adaptarte al contexto. Observa la situación. Si es un evento de estos que están muy cargados, que hay mucho ruido, que hay mucha gente, que quizás ya llevamos 3 días de evento y es tarde, por ejemplo, un South Summit en el tercer día, por favor, no marees a esta persona, porque estás harta de hablar con gente, probablemente eres la quinta persona que ha venido a ofrecerle algo en el día y su capacidad de atención y de paciencia es limitada. Así que lo mejor es que le cuentes rápido de qué va lo tuyo y que consigas su contacto para agendar una reunión la semana siguiente. De hecho, lo ideal sería que en ese primer contacto ponga una hora y la dejéis agendada, porque si no, después del evento ya va a estar cansado y quizás se le olvida. Paso 7. La secuencia de mensajes online. Efectivamente, lo más probable es que no responda a tu primer mensaje, así que no entres a mirarlo a los 5 minutos ni al día siguiente. Tú espérate que ya te llegará la respuesta si es que llega. Así que para esto nuestro plan será enviar algunos mensajes más en diferentes momentos a ver si finalmente conseguimos que nos lea. Te recomiendo que lo mandes con algo de distancia, pero tampoco te disperses mucho en el tiempo. No es necesario que el primer mensaje sea en enero y el siguiente sea en abril. Intenta hacerlo más o menos a cada semana. También ten en cuenta la fecha. Si sabes que hay un evento importante, como por ejemplo South Summit, donde es probable que esté una startup, quizás no es la mejor fecha para andar enviando estos mensajes. O si, por ejemplo, son navidades o vacaciones, no es momento. Por ejemplo, si yo hoy martes le envío un mensaje por la mañana, el siguiente lo enviaría esta misma semana, pero el jueves por la tarde. Y a la semana siguiente iría alternando entre horario de mañana y horario de tarde, ya que no sabemos qué frecuencia de reuniones tiene esta persona ni en qué momento suele entrar a su LinkedIn. Así que con varios intentos en diferentes horarios, quizá conseguimos que justo reciba nuestro mensaje cuando está dentro de la plataforma, que es cuando es más probable que lo lea. Aquí puedes ver cómo serían los mensajes que yo le mandaría a esta persona para seguir intentando que me responda. Y ahora la pregunta del millón, pero ¿y qué va a pasar cuando mi cliente vea que tengo un MVP y no un producto completo? Pues la realidad es que si resuelve su problema no le va a importar. Si tú de verdad consigues que tu cliente deje de usar 4 herramientas a mano y pueda empezar a funcionar de una manera más autónoma y ahorrar tiempo, le va a dar exactamente igual si tu plataforma de verdad funciona con inteligencia artificial y tiene todo automatizado o si eres tú y tus primos los que están detrás haciéndolo todo de manera manual. Pero lo importante es el valor que recibe. Si ves que hay funcionalidades que no están terminadas o que no funcionan del todo bien, puedes ofrecerle un precio reducido por ese tiempo o incluso el primer mes o segundo mes gratuito a cambio de un feedback intencionado. Ya tendrás tiempo para seguir desarrollando ese producto, porque lo más importante es tener esos clientes que de verdad corroboran que estás desarrollando algo que alguien te va a comprar. Al final, lo de que esté automatizado o no, te interesa más a ti que a él. ¿Por qué? Porque vas a ser una empresa más rentable. Pero si tú consigues resolver un problema, empieza a hacerlo de manera manual y poco a poco lo irás automatizando y lo irás haciendo más escalable. Pero lo más importante es que consiga que de verdad alguien lo pague, porque eso significa que has resuelto un problema y ahí es donde hay negocio. Porque un buen negocio no se define por tener un producto más o menos completo, sino por tener un volumen de clientes que hacen que este negocio crezca. Lo ideal es que hagas este proceso con unos 10-15 perfiles. No te recomiendo en esta fase usar LinkedIn Helper para llegar a miles de golpe. ¿Por qué? Porque el ratio de conversión es muy bajo, además rápidamente te pueden considerar como spam y tú todavía tienes que aprender a mejorar ese proceso de venta, así que no te conviene quemar todas las balas durante el primer mes con todo tu mercado. Vamos a hacerlo poco a poco, empecemos a aprender, porque ya verás como tu pitch de venta de aquí a un año habrá evolucionado, así que ve poco a poco y aprende con cada mensaje. Espero que esto te sirva y aquí te dejo el primer mensaje con el que yo conseguí una reunión con un cliente y lo que acabó siendo mi primera venta, una facturación de 15.000 euros. Efectivamente, con un MVP que daba vergüenza, pero lo conseguí. Además, si te fijas, mi mensaje no estaba tan bien construido, pero después de hablar con este cliente y con otro, poco a poco lo fui moldeando y fui aprendiendo y adaptándolo. Prueba este proceso y si te ha servido, espero que dentro de un mes me lo cuentes en comentarios o por LinkedIn, me da igual, pero cuéntamelo si te sirve o incluso si tienes otro truco que ya te haya servido en el pasado. Yo soy Raquel y como siempre, esto te lo cuento porque yo lo aprendí emprendiendo.